Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema los diezmos son para Israel y las ofrendas para los gentiles. Segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: amados, el diezmo es un impuesto del 10% de la cosecha, del ganado. Se entiende por ganado animales domésticos y sobre las personas que están en el campo, así como los que están en el perímetro urbano dan sus diezmos en dinero y que se paga a la iglesia para el sustento de ella. Escrito está en el profeta Malaquías capítulo 3 del verso 6 al 9. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Escucha con atención porque este tema es muy importante y es bueno que esté claro en medio del pueblo cristiano. Dice aquí la palabra que Jehová no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un Dios misericordioso, un Dios compasivo para la creación del hombre. Dice él: por esto, hijos de Jacob, o sea, le habla al pueblo de Israel, no han sido consumidos por la misericordia de Dios y por la desobediencia a sus leyes. Dice el Señor: desde vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las has obedecido, no las has hecho. Y les pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Nunca te olvides que Dios es el oro, el dueño del oro y de la plata, que desnudos llegamos aquí al mundo y desnudos nos vamos. Cuando Él da mandamiento de diezmar o de ofrendar, se debe hacer con buena voluntad, buena disposición y buena honra a Dios. Es muy importante que lo tengas presente en tu corazón. Sigue diciendo el Señor referente a Israel: pues vosotros me habéis robado. Escúchalo bien. Dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Y dice que malditos sois con maldición, porque la nación toda me han robado. Mira que así nosotros no seamos Israel, la desobediencia a las leyes de Dios arrastran maldición. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el bien de sus mandamientos por el mal del pecado. La bendición de sus mandamientos por la maldición. Escúchalo bien. Desobedecer a Dios es mal hablar de Él. O sea, desdecirlo, desmentirlo. De allí que Dios no perdone la rebeldía y la desobediencia. Dice: la nación toda me habéis robado. Mira que está hablando de una sola nación, o sea, la nación de Israel. Porque si en los diezmos incluyera a los gentiles, hubiera dicho: las naciones todas me habéis robado.
pero está diciendo de una sola nación, los descendientes de Jacob. Luego, aquí en este pasaje, Dios no incluye a los gentiles para pagar diezmos. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino y dejáis lo más importante de la ley, la fe, la justicia y la misericordia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Presta atención a lo que dice el Señor aquí en este verso. Dice ay, ya dijimos que ay expresa una denotación de ira de Dios por la desobediencia. Dice, se dirige exclusivamente a los escribas y fariseos. ¿Qué quiere decir escribas y fariseos? Escribas son las personas encargadas de enseñar los mandamientos, o sea, los sacerdotes en la religión farisea, que es una religión de el pueblo de Israel. Y les dice hipócritas. ¿Por qué? Dicen porque diezman las cosechas y dejan lo más importante de la ley. Mira, ¿qué es más importante que el diezmo? Dice la fe, porque la fe nos constituye oidores y hacedores. Y como hacedores, entonces hacemos la justicia de la ley de Dios y obramos en ella la misericordia hacia nuestro prójimo. Entonces le dice el Señor a los fariseos, dice, era necesario diezmar o es necesario diezmar sin dejar de obrar la fe y en ella la justicia y la misericordia. O sea que estamos entendiendo aquí que es necesario para el pueblo de Israel diezmar. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del verso 10 al 12. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mira, dice el Señor aquí que 2 hombres fueron al templo a orar. Y de estos 2 hombres, uno era fariseo. Ya sabemos que fariseo es una religión perteneciente al pueblo de Israel. Y dice que este hombre fariseo en pie oraba consigo mismo. ¿Por qué dice el Señor que oraba consigo mismo? Porque se justificaba declarando las obras que hacía, cuando Dios es el que da la gracia para hacerlas. Y decía este hombre: Dios, te doy gracias, porque ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mira, en este verso, después de Mateo, leemos en San Lucas que los fariseos diezman y lo hacen con fidelidad. Mira, escrito está en la carta a los Romanos, capítulos 11, verso 1. Yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Mira, aquí nos está hablando el apóstol Pablo, que fue constituido después de los 12 a través de un llamado que le hizo nuestro Señor Jesucristo. Y él está diciendo que él es israelita. Escúchalo bien, porque vuelvo y te repito, fue uno de los apóstoles que recibieron de la mano de nuestro Señor Jesucristo su sacerdocio y su pastoreo. Y dice que es israelita, de la descendencia de Abraham. Mira, entonces los israelitas descienden de Abraham, que fue el que por primera vez en la Biblia se refiere al diezmo, al que dio diezmo. Y además, como descendencia de Abraham y de las tribus de Jacob, dice aquí el apóstol Pablo que pertenece a la tribu de Benjamín. Es muy bueno
que tengas presente este verso por las siguientes enseñanzas. Escrito está en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 5 y 6. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mira, entonces aquí sigue hablando el apóstol Pablo. En la ley de Moisés se había dado que a los hijos que nacieran del pueblo de Israel se circuncidara dentro de los 8 días de su nacimiento, o al 8º día. Y Pablo, como una persona israelita que estaba sometida a la ley, lo está reconociendo. Él dice que fue circuncidado al 8º día de haber nacido. ¿Qué es circuncidar? Circuncidar era que cortaban una porción del prepucio. Era un rito que había en medio del pueblo de Israel. Y sigue reconociendo el apóstol Pablo que él es linaje de Israel. Escúchalo bien. Como el verso anterior dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y dice que en cuanto a la ley, fariseo. O sea que pertenecía a la religión de los fariseos. Y decía que era un hombre muy celoso. O sea, velaba en él y en los demás que se cumpliera la ley estrictamente. Por eso dice que era perseguidor de la iglesia de nuestro Señor. Él persiguió a los cristianos, a muchos hizo encarcelar, a muchos hizo golpear, a muchos estuvo presente allí cuando los lapidaban y los mataban. Y dice que cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mira, de acuerdo a la ley de los judíos, dice él que era irreprensible. Mira que aquí el apóstol Pablo nos da una enseñanza muy buena, y es que solo a través de la ley de Dios se aplica la justicia, y nosotros debemos de buscar ser irreprensibles en ella. Pero que lo diga el apóstol Pablo siendo fariseo, quiere decir que él diezmaba también como fariseo, mira. Pero como apóstol de Cristo, en la Biblia nunca se oye de su boca que haya exigido el diezmo a la iglesia cristiana. Que Dios te dé buen entendimiento y gracia. Amén, amén y amén.